Periodista y escritor, Roberto Caballero fue director de la revista 23 y del diario Tiempo Argentino hasta fines de 2012. Su mirada sobre los medios, la sociedad y la escena económico-política lo convirtió en una de las voces más respetadas en el análisis de nuestra realidad, así como también en un referente de un periodismo renovador y pluralista. Coautor de los libros Galimberti y Amia, La Verdad Imposible, Caballero fue redactor jefe de la revista Noticias. Fundó la revista Contraeditorial y trabajó en televisión en el ciclo Asuntos Pendientes y Punto Doc. Obtuvo el diploma al mérito investigativo de Transparency International y fue titular de la cátedra Investigación Periodística de la Universidad del Museo Social Argentino. Actualmente, conduce el programa Mañana es Hoy en las tardes de Radio Nacional. Señoras y señores, con nosotros, Roberto Caballero. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, vos sabés que en algunos de los últimos programas se da una situación para mí que es todo un desafío, que no era muy común en Puerto Cultura, que es hacer reportajes a los campeones mundiales de reportaje. Bueno, estuvo en tu caso Ulanowski, sí, y algunos otros. Es decir, para mí lo primero que estoy obligado éticamente cuando me toca conversar con un periodista es primero decirle que no es esencialmente un reportaje en los términos en que el periodismo lo define como tal, y que es un encuentro de amigos, una conversación, una charla, de que no me hago el periodista porque no lo soy, y porque estar frente a quien, como vos, tiene la experiencia que tiene en este arte, yo creo que es un arte lograr, me hace aprender, que es una de las cosas que más me ha dado Puerto Cultura, la posibilidad de aprender con mis invitados, ¿no? Así que bueno, ayúdame. Bueno, desde ya digo, es una posición para mí muy compleja, porque habitualmente yo soy el que pregunta, nunca el que responde. Así que gracias por la novedad. Bueno, ¿cómo llegaste al periodismo? Es una muy buena pregunta, que todavía yo me la hago. Empecé bien. Me dice que hice una buena pregunta. Pero es una pregunta que todavía me hago yo. ¿Cómo llegué a esto, no? ¿Cómo llegué al periodismo? La verdad es que siempre me gustó escribir. Me gustó leer mucho y escribir. Y de todos los oficios posibles, el que más se parecía a escribir y ganar un sueldo, sin la idea del escritor torturado ¿cómo se llama? En una guardilla en Francia, digamos, sin llegar a esa idea, lo más parecido que había a ganarse la vida era ser periodista. O sea, me parecía que contar, cronicar, digamos, lo que sucedía tenía mucho que ver con lo que a mí me salía con alguna facilidad. Y empecé, mi primer reportaje fue a Osvaldo Soriano, me acuerdo. Y lo fui a ofrecer al diario La Prensa, el diario de los Gainzapaz, que era un diario muy conservador, ¿no? Y se me reían un poco cuando... ¿Todavía era de los Gainzapaz? ¿No? Todavía estaba vivo Gainzapaz, estoy hablando del año 91, 92. Y la verdad que fue una experiencia de ir a ofrecer una nota. Yo tenía ahí una gente que había sido como un poco la que me enseñó el oficio, era Guillermo Arizó, Marcelo Izquierdo. Y me animaron un día y dicen, mira, escribís muy bien, hiciste un reportaje, andá y lleváselo a Marcelo Intilli, que era el editor de literatura ahí en La Prensa. Y se lo llevé y me dice, mira, esto es La Prensa. Sí, ya sé, Osvaldo Soriano no está bien visto acá por sus posturas políticas. Ah, bueno, lo llevo, digo, lo retiro. No, igual vamos a tratar de publicar algo. Y la verdad que publicaron un extracto bastante grande de lo que era un reportaje muchísimo más extenso. Y creo que fue la primera vez que Osvaldo Soriano salió en el diario La Prensa. Hasta ese momento había sido, a pesar de ser un bestseller, un éxito con sus libros y todo, nunca había aparecido en la prensa, ni siquiera como criticado en sus libros, ¿no? Digamos, ni siquiera como crítica de libros. Y a partir de ahí después me vinculé con la sección policiales de La Prensa. Porque, obvio, digamos, ¿no? El contraste, la posibilidad de narrar, de hacer crónica policial, tiene mucho que ver con la narración estética literaria, digamos, ¿no? La descripción
de situaciones policiales, crímenes. En ese momento, la verdad que me parecía un mundo maravilloso, maravilloso. ¿Y habías estudiado? Mira, yo estudié en el IDES, Instituto del Centenario, que era como un terciario, hice apenas un año, y ahí rápidamente me metí en las redacciones. Y la verdad que aprendí de la redacción. O sea, yo estuve, trabajando en la prensa casi 6 años. Después de ahí me fui a Noticias, donde estuve 5 años. Y así colaborando con distintos medios. Digo, pero a mí me formaron como se hacía antes. Digamos, el maestro y el aprendiz. Bueno, yo tuve un montón de maestros dentro del oficio, y yo por eso sigo diciendo que esto es un oficio. ¿No? Y yendo un poco más adelante, ¿cómo era tu niñez? ¿De dónde eras? ¿Sos porteño? Mira, yo nací en Pompeya, pero me crié en Villa Celina, en provincia de Buenos Aires, en La Matanza, en el costadito, sí. Para que la gente se ubique enfrente del autódromo. ¿Sí? Esa era la zona donde vivían mis viejos. Por allí está Ingeniero Budge, Villa Está un poquito más atrás. Claro, cerca de Puente La Noria. Es cerca de Puente La Noria. Son en los edificios viejos, que son edificios que en su momento construyó... Sos bien de Rioba, digamos. Sí, sí. Sos de Rioba profundo, digamos, porque después está la inundación, más allá de, como dice el tango, ¿no? Mirá, en esa época... Bueno, la inundación cuando yo era chico llegó a Pompeya. Es verdad, es verdad. Pero cuando yo era chico, el mundo, bueno, obviamente, cuando uno es chico el mundo es mucho más corto de lo que uno supone. Pero realmente el mundo se terminaba ahí. O sea, después no estaba ni el mercado central, eran todos bañados, lagunas, descampados. La gente no salía... estaba la saladita ni su versión. Nada. La gente salía a cazar anguilas, a cazar patos, a levantar la... ¿Y dónde se cazaban? En medio del campo. Liebres, había liebres. ¿Cerca del riachuelo? En toda esa zona, todo era un campo y había quintas. ¿Sí? Y después mucho descampado. Qué bárbaro. Entonces te enseñaban a cazar las anguilas con el dedo. Yo la escena de todos los sábados... La técnica yo la leí. El dedo, la y anguila cuando engancha hay que cerrar. Ya, lección para pescar anguilas. Sí, es una novedad en Puerto Cultura. Y después los sábados el espectáculo era ver las liebres que salían y había jaurías de perros, 40, 50 perros, corriendo a la liebre por el medio del campo. Yo digo, el espectáculo era porque yo vivía en un piso 10. Y era todo campo. Entonces imagínate desde 30 metros de altura ver kilómetros. ¿Qué era un monobloc, lo que se llama un monobloc? Los edificios viejos que había construido Perón, que eran maravillosos porque tenían, para que te des una idea, las escaleras eran de mármol. Siguen siendo, porque todavía están esos edificios. Son como la mayoría de los vecinos todavía no cambiaron las cañerías. Son como los que están en Parque Chacabuco, digamos, exacto, ese tipo de construcción. Sí, yo viví muy cerca de allí. ¿Cuál fue tu viaje más largo entonces? Porque yo en Mirta de Liniers a Estambul, una cosa que dice Mirta, el viaje más largo mío fue de Liniers al centro. Claro. Lo dice desde Estambul, digamos. Sí. Mira, para un pibe de provincia, porque yo es eso, digamos, la General Paz divide muchas más cosas que 2 territorios, ¿no? Son 2 universos, 2 lenguajes. El viaje más largo era atravesar la General Paz, todos los días, porque iba a una escuela, que era una escuela católica, el Magna Bernal, de Lugano, y para mí era una aventura, ¿no? Pasar del barrio mío a una escuela de capital, con chicos que venían de otros barrios. Ese fue como el viaje más largo. Después tuve otros, por suerte, en mi vida, pero ese fue el que más me marcó. ¿Y el viaje interno que te llevó a la vocación por escribir, cómo tiene que ver con tu familia, con la escuela, con algún maestro? Mira, te decía que a mí me gustaba mucho escribir, pero en realidad yo me estaba buscando un oficio. O sea, yo fui carpintero durante muchos años y me encantaba ser carpintero hasta que un día me aburrí, esta es la verdad. ¿Y por qué me aburrí? Porque me encerraba en el medio de estar haciendo un mueble, me encerraba en el baño a leer o a escribir. Y un día me dice, bueno, ¿yo cómo le puedo sacar un mango a esto? ¿Cómo puedo hacer plata con esto? ¿Cómo puedo hacer un sueldo? ¿No? Pero meses pensando, años. ¿Qué edad tenías cuando tenías esa 16, 17 años. 17 años. Es más, yo durante 2 años salía de la carpintería, ¿sí? Que salía a las 6 de la tarde y me iba a la prensa, donde trabajaba hasta las 12:30, 1 de la mañana. Y al otro día se repetía la cosa, me levantaba a las 6 menos cuarto, carpintería. Eso lo hice durante 2 años y me pareció, bueno, tenía una energía, podía hacer eso y mucho más a esa edad.
pero me encantaba, porque aparte era la época en que los diarios se hacían también de manera artesanal. Entonces yo venía a trabajar con la madera y me iba a ver cómo en los gráficos trabajaban con la tipografía, recién llegaba el offset. No sé, era todo un universo de aprendizaje constante, en todos lados, porque aparte había un tiempo todavía donde los viejos se sentaban con vos y te explicaban. Que eso quizá hoy sea un poco más complejo. Te llenaban de humo mientras te explicaban. Te llenaban de humo, pero aparte respiraban tinta. Claro, todo, viste ¿no? el cambio de las redacciones, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, yo tenía unos escritorios grises que eran unas inmensas dársenas que se armaban con 6 escritorios y estaban las famosas Olivetti, pintadas de ese color marrón caqui, no sé si te acordás. Pero, horrible, unas cosas así grandes. Pero yo soñé con tener una Olivetti Lexicon, si no me equivoco. ¿Lexicon? Creo que eran las Lexicon, sí. Las Lexicon. Soñé con tener una. Toda persona que ame la escritura, que amaba la escritura, soñaba con tener una Lexicon, que era, bueno, la etapa superior de... Más que las eléctricas que aparecieron. Sí, no, había que aporrearlas. Había que pegarles. Sí, darles duro. Sí. Y de hecho tenían la mayoría de los periodistas en ese momento los dedos mochos de darle las teclas, y con 2 dedos la mayoría escribía. Con una velocidad que no tenían los que iban a las academias Pitman, ¿no? Que era un poco la referencia de escribir rápido, de dactilografía. Con 2 dedos le daban todos, tac, 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 tac. Sí, bueno, yo nunca aprendí a escribir con todos los dedos, lo cual es una desgracia. Tendría que haber sido periodista. No saben, ¿no? Tampoco. Porque uno, es decir, yo miro el teclado, no miro la pantalla ahora, por lo cual me lleva más tiempo la corrección de lo que escribo que la escritura. Escribir no me cuesta, lo que me cuesta es corregir. Tal cual. Pero bueno, sí, ese era el ambiente de las redacciones. Mucho cigarrillo. Yo lo digo esto con cierta nostalgia por la parte de mi pasado. Yo no, la verdad es que tampoco me parece que haya sido un ambiente bellísimo en estos términos, ¿no? Es decir, sano, saludable. Había mucha cosa bohemia todavía que quedaba, donde en la década del 60, por ejemplo, ser periodista era tener una profesión con un sueldo considerable que te permitía salir a comer casi todos los días, y había mucha idea bohemia de farra nocturna, ¿sí? Mucho whisky, mucho cigarrillo, mucha nocturnidad en el oficio. Yo viví la colita de todo eso. O sea, viví y conviví con muchos que habían pasado eso. Eso es una pena porque no hay demasiados periodistas de esa vieja guardia. No hubo longevidad. No. Mira, Rodolfo Román, Héctor Pastrián, ojalá alguno de ellos esté viéndolo, porque eran maravillosos. Y aparte muy generosos, ¿eh? Tenían esa cosa habían pasado un momento del oficio que había sido muy intenso, muy luminoso también para ellos. Y después ya, venía la computadora y venía el internet y venían nuevos pibes, que éramos nosotros, digamos, con otras aptitudes, digamos, y se pudo dar el diálogo ese intergeneracional, de intercambio de formación, pero a su vez era le venía otra historia a ellos, ¿no? ¿Qué periodistas admirabas o admirás de aquella época, los que te motivaban como ejemplo, fueran o no de tu medio directo, ¿no? Sí. Mira, siempre tuve debilidad por Osvaldo Bayer, muchísimo. Yo me crié leyendo Página 12, entonces en un punto Osvaldo Soriano, Galeano, más para atrás Walsh. Después descubrí a otros, digamos, por ejemplo la obra periodística de Osiris Troiani, que me encantó. Bueno, Timerman. ¿Hubo una época de oro para vos en el periodismo argentino, en términos históricos, no digo vivenciales, ¿no? Y en términos históricos todos hablan de 2 momentos, uno el de Botana con crítica y el otro el de la opinión de Timerman, ¿no? Como donde surgen ciertos, ¿cómo decirlo, no? Porque son empresarios, pero que a su vez son periodistas, o empresarios que no abandonaron el periodismo. Timerman fue más periodista que Botana, y Botana más empresario, y en los resultados uno lo puede ver, ¿no? Yo creo que si Botana no se hubiera matado en un accidente de auto, tendríamos hoy otro monopolio, ¿no? Ya tenemos su... Por eso digo, pero tendríamos... La pregunta es si el humus daba para que crezcan dos árboles semejantes. Posiblemente no. Vos sabés que, bueno, a mí me interesa mucho Botana, como siempre cuento una anécdota, ¿no? A mí me gusta que hablen más los invitados, pero una anécdota que creo que te va a gustar. Yo la escribí en uno de mis libros, que
Botana apoyó a Irigoyen para su segunda candidatura. Y cuando juró Irigoyen y pasó del Congreso a la Casa de Gobierno, estaba Botana con toda su comitiva en el balcón del edificio de Crítica. Y entonces esperando que Irigoyen le devuelva el respaldo y lo salude. Y pasó Irigoyen, esto lo cuenta un periodista, ¿no? En un libro magnífico, son 3 tomos, ahora no recuerdo el autor, una gran investigación sobre irigoyenismo. Y entonces cuando pasó Irigoyen no lo saludó. Y se escuchó decir a Botana, hijo de puta, me las vas a pagar. Ajá. Y cumplió, porque la caída de Irigoyen no se explica sin la actitud que Crítica tuvo, que luego, por supuesto, derrocan a Irigoyen, y el que derroca a Irigoyen, Uriburu, sí es la Crítica también. Una anécdota para mí. Bueno, es que Botana es el primero también que trabaja con la idea de la intervención en el discurso público a través de creación de imaginarios, digamos, ¿no? Que es creo, una de las facetas clave de los que entendieron el periodismo entendido como negocio, ¿no? Para defender intereses políticos, comerciales, mercantiles. Me preguntabas así momentos brillantes. Yo creo que son esos dos, pero porque también estos sujetos en términos, sujetos profesionales, tuvieron una trascendencia importante, digo, hicieron escuela, ¿no? En el caso de Timerman ha sido, creo, la última gran escuela. Digamos que Página 12 de alguna manera es subsidiario, digamos, del estilo Timerman, ¿no? Digo, la creación de Página 12 tiene mucho que ver, desde el diseño hasta la idea de un diario de opinión. En el próximo bloque vamos a hablar un poco de esto, porque creo que hay como diarios paradigmáticos y que entender por qué nace un diario. Estamos hablando con Roberto Caballero, que es parte esencial del nacimiento de un diario importante, como es Tiempo Argentino. Y bueno, sé que tenés algo que decirnos en torno a que un diario no nace por casualidad. No, nace en un tiempo histórico, en una circunstancia, y me gustaría que en el próximo bloque habláramos de ello. Estamos hablando con Roberto Caballero y estábamos conversando. Bueno, yo mencionaba que tuviste que ver con el nacimiento de Tiempo Argentino, ¿no? Un poco, sí. ¿Por qué nace Tiempo Argentino? Tiempo Argentino nace, entre otras cosas, porque en una madrugada lo vi a Cobos votando en contra de la 125 y automáticamente me remonté a una situación de vida familiar, digamos. Mi abuelo había sido peón rural. Y fue un momento de iluminación, porque vi que ese viejo pleito en Argentina no estaba saldado en términos hegemónicos. La Argentina es agroexportadora y un Estado que quiere industrializar. Y tomé partido, digamos, por una de las dos Argentinas en ese caso. Y obviamente tomé partido por la Argentina de mi abuelo. Y me pareció que a ese modelo le faltaba un libro que lo explicara, que lo predicara, que rescatara lo mejor de ese tiempo y de ese proceso histórico. Y surgió en esa encrucijada, no había otra posibilidad que era la encrucijada del Bicentenario, ¿no? Donde la Argentina estaba reflexionando sobre su propia historia, sobre sus 200 años de historia, por qué surgió como país, por qué llegamos a construir esto que somos. Y que fue también una cosa maravillosa, ¿no? Recordemos los fastos del Bicentenario en el sentido de había un desánimo instalado por los grupos monopólicos y sin embargo salen 6 millones de personas a las calles a decir, estamos orgullosos de ser argentinos, estamos orgullosos de ser eso. Yo lo que veía es que había también un bajón de autoestima nacional importante y que los valores necesarios para reconstruir esa autoestima no circulaban por los medios tradicionales. Entonces que había que hacer un diario. Y así empezamos. Después es interesante tiene la porque complicación de hacer un diario. En tu descripción veo como una actitud de resistencia. Y es interesante porque en general la resistencia se concibe como una actitud de gobierno perdido, por muchas maneras. Y yo siempre digo que en esta etapa nosotros, el proyecto que gobierne, quienes lo respaldamos o sentimos o quienes sienten respeto, admiración o adhieren de algún modo, o consideran que es mejor que las otras opciones, me parece que
es un modelo que resiste a un gobernando. Sí. Bueno, se da... El kirchnerismo como fenómeno cultural es un fenómeno contracultural, porque desde la cima del Estado no deja de interpelar a la propia sociedad, pero sobre todo a las corporaciones, a los poderes fácticos instituidos. Es sumamente interesante esta experiencia. Hoy nosotros la vemos desde la corta perspectiva de la cotidianidad, ¿no? Pero cuando pase el tiempo, este va a ser un momento que va a ser muy estudiado, que va a ser muy analizado, pero sobre todo va a ser muy valorizado también, porque es inédito lo que ha sucedido. Te lo digo a vos sos, digamos, funcionario, seguramente no te sorprendo con nada de lo que digo, pero a veces me parece que habría que hacer un pequeño momento de reflexión alrededor de esto que estamos viviendo, ¿no? La verdad es que yo soy funcionario, me ayuda mucho tener perspectiva histórica. Yo creo que la presidenta también tiene perspectiva histórica y eso es lo que permite este tipo de mirada. Entender la política como una parte de la historia y la historia como la política precedente. Exactamente. Y yo pienso muchas veces en eso. Vos decís también, cuando esto termine, todo termina. El tema es que puede terminar bien o mal. Y también lo dijo la presidenta hace poco, no soy eterna, pero este proyecto, este modelo tampoco es eterno. Y a mí me parece muy saludable, en una etapa donde se utiliza el miedo como herramienta desestabilizadora, que también nosotros hagamos comprender que debemos temer también la posibilidad de que esto se pierda. De que el temor también puede jugar a favor nuestro. Temer a que esto se pierda, porque nadie se pone a pensar en eso. Cuando escuchamos a los que tuvieron que ver con los 90, que proponen un futuro, ¿no? Hablábamos del nacimiento de Tiempo Argentino. Yo he leído reflexiones tuyas y me gustaría, porque hay, así como Tiempo Argentino expresa esto, tiene que ver con la ley de medios también. Sí, claramente, claramente. Bueno, la ley de medios es de alguna manera un nuevo paradigma, ¿no? En términos de comunicación, de una comunicación democrática, una comunicación plural, de una comunicación entendida como un derecho humano. Y esto si bien es interesante lo que decís, porque generalmente el paradigma ha sido la libertad de prensa, sacrosanta, por la cual uno no puede discutir con un diario, como si el diario fuera una cosa abstracta e intocable, ¿no? Y ya Alberdi cuestionaba al periodismo de su tiempo. ¿Cómo es esto del derecho humano, como paradigma que puede ser una revisión de la libertad de prensa válida, pero me parece superadora también? Es absolutamente superadora, porque en realidad la libertad de prensa en muchos casos estaba vinculada exclusivamente a la libertad de imprenta. Y las imprentas solamente las podían tener aquellos que las podían comprar, es decir, a la libertad de los empresarios para dar su visión de lo que ocurría en el mundo y de sus propios intereses, ¿no? Puestos a jugar como si fueran los intereses de todos. El derecho humano, ¿sí?, a la comunicación, en realidad lo que interpreta es el derecho a la libertad de expresión, a decir, ¿sí?, a comunicar y a ser de alguna manera también sujetos de esa comunicación. Es un derecho de ida y vuelta, ¿no? La comunicación ya no pertenece ni al dueño de la imprenta, ni al empresario, ni a los estados, sino que es de toda la sociedad. Y los estados ahora el nuevo rol que juegan, que históricamente fue, ojo, porque el Estado es el enemigo, al contrario, hoy el Estado viene a garantizar que esos derechos se cumplan y está obligado a garantizarlos. Sobre todo nosotros en la Argentina. Argentina, primero es un modelo de derechos humanos en el mundo. Hace poco estuve con gente de Amnesty International y la verdad es que hablan de la Argentina como el paradigma donde mejor se aplican todo lo que es la construcción semántica, de lenguaje intelectual, de lo que ha sido el derecho humano, entendido desde la Revolución Francesa para acá, digamos, ¿no? Esto para mí me llena de orgullo, creo que a muchos argentinos tendría que llenarlos de orgullo eso. El derecho humano ya no solamente vinculado a los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, sino a todo el universo de derechos que tiene alguien en una sociedad por el solo hecho de vivir en esa sociedad. Entonces nosotros nos despertamos a la mañana en una sociedad donde cualquier pibe que nace en este país tiene derecho a una asignación universal, por ejemplo. Eso también es un derecho humano. Eso está contemplado dentro de una política de derechos humanos. Y en el caso específico de la comunicación, el Estado que ascribe a pactos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica está obligado a garantizarle a las audiencias, pero también aquel que quiera comunicar o hacer comunicado de alguna manera, el derecho de que lo haga. Entonces, por ejemplo, los monopolios, cuando dicen, no, la pelea Clarín-Gobierno, la pelea Gobierno-Clarín, no. Esto es el Estado contra una corporación. Lo otro es una simplificación que generalmente está asociada a
a la interpretación que hace Clarín, digamos, necesaria para Clarín para sostener su monopolio. Pero el Estado está obligado a combatir los monopolios y está obligado a combatir a las corporaciones, porque si no, no garantiza ese derecho de todos y todas a comunicar y a ser comunicados. ¿Pensás que es viable la democracia sin la aplicación de una ley de medios? No. O sea, que entra en peligro... Sí, sí. La ley previa a la ley de servicio de comunicación audiovisual, ley de medios de la democracia, era la ley de la dictadura, basada en principios de la doctrina de la seguridad nacional. Fue necesario una ley de esas características para practicar un genocidio que se devoró 30.000 personas. Como sociedad, después de 30 años, casi 30 años de democracia, nos sacamos de encima ese adefesio y construimos colectivamente esta nueva ley de medios. Y si algún sentido tiene la democracia en la que vivimos, es esta ley. Estoy convencido de eso y creo que el kirchnerismo, de todas sus cosas, que hizo muchas cosas bien, aerolíneas, YPF, lo que quieran, cada uno puede escoger de las grandes realizaciones de estos 10 años, yo me quedo con la ley de medios, porque me parece que aparte es trascendente en términos del debate por la subjetividad, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos? Que también es un tema donde, así como los derechos humanos, la Argentina ha sido pionera en una medida indirectamente o proporcional, la verdad que es proporcional a la violación de los derechos humanos. También aquí la ley de medios nace de manera proporcional a la concentración monopólica de los medios. O sea, son respuestas saludables, conflictos saludables, por decirlo de alguna manera. Viste que se dice que es conflictivo el kirchnerismo. Yo creo que sí, que lo es. Hay una manera conflictiva saludable y una manera tóxica, ¿no? Mira, ayer estaba escuchando un discurso que le dio, no un discurso, una explicación que le dio el Papa a 30 obispos del CELAM en Brasil. Y me sorprendió que el Papa decía, en un momento dijo, vivimos un cambio de época. Digo, ¿a quién se lo escuché yo esto? Después todos rescataban que andaba con zapatos negros, casi nomás, que no sabía. ¿A quién le hace ¿A quién lo vi yo? El saco desabrochado. No, en realidad, digo, más allá del juego de comparaciones, fue un cambio de época. Eso también lo dice Cristina Kirchner. Estamos hablando de dos personas que llegaron a lo más alto a lo que se puede llegar, cada uno lo suyo, ¿no? Si vos sos cura, querés ser papa. Si vos querés ser política, querés ser presidente. Es decir, estamos hablando de gente muy inteligente, más allá de la opinión personal que uno tenga sobre la Iglesia institución, sobre Cristina Kirchner como político. Son dos personas muy, muy, muy inteligentes. Las dos hablan de ese cambio de época. Y me parece que ese cambio de época está en un proceso donde todavía no sabemos muy bien cuál es su resolución. Pero está claro que ese cambio de época es la pelea entre lo viejo y lo nuevo. Y nosotros estamos ahí instalados exactamente en el medio. Todavía no logra, no prospera o no termina de concretarse lo nuevo, y lo viejo, lo que nos precedía, todavía está presente. Entonces, esto de la concentración, para mí es el viejo orden. Y lo que viene a democratizar y a desmonopolizar y a desconcentrar es el nuevo orden a construir. Digo, me parece que eso lo entiende cualquiera de lo que se lo estamos explicando, pero sobre todo lo entienden dos personas. Una, Cristina Kirchner, la otra el Papa, que habla exactamente de lo mismo. El Papa no estaba hablando de la ley de medios, obviamente, no estaba hablando del rol de la Iglesia, estaba hablando de cuál era el momento de Dios. Me gustó una frase que dijo, algo así como, no sabemos cómo es el futuro, ¿sí? Lo más parecido que tenemos al futuro es este presente, porque dice, Dios es ahora, y estamos viviendo un chispazo de la eternidad. Me pareció Marechal, me pareció muy peronista. El Papa todo bueno, era un poquito. Y además de San Lorenzo y de Flores, encima, como si fuera... Sí, sí. Vos dijiste que cambio de época y el tiempo argentino como hijo de una época. Hay 3 diarios que te quiero preguntar de qué época lo generó. La Nación, sí. Clarín y Página 12. Vos lo has explicado esto, por eso... Me estoy robando al periodista. Jorge, después de esto tenés que ser periodista, pero toda tu vida tenés que ser periodista. A ver, La Nación, obviamente, estamos hablando de la generación del 80, pero básicamente del mitrismo, como idea de que la Argentina tiene que ser una factoría de materias primas para Inglaterra. Digo, Mitre no pensaba la Argentina más que como un vagón cuya locomotora... La locomotora del progreso era Inglaterra, el Reino Unido, digamos. No pensaba, digamos, que la Argentina tuviese otra posibilidad. Y a partir de eso construye un diario sobre una mirada que tiene que ver con esto, con que el destino de la Argentina es esto. Que, ojo, fue el primer proyecto de país, digamos, en serio, ¿no? Mitre fue un general, si querés, hasta un general genocida del pueblo paraguayo, autoritario, todo lo que vos quieras, y yo soy antimitrista en los términos en que uno podría decirse antimitrista,
Pero la verdad que los tipos tuvieron un proyecto de país, que fue ser Argentina liberal, oligárquica, pro-británica. Y es un diario que no cambió en términos centrales, ¿no? Siempre digo lo mismo, vos abrís La Nación, ¿y con qué abre La Nación? ¿Con temas nacionales? No, con temas internacionales. O sea, es una élite que piensa que lo mejor sucede afuera y no adentro, ¿no? Que piensa que el progreso está afuera y no adentro. Hoy nosotros, por suerte, podemos hablar de los pueblos originarios. Digo, en ese punto hasta, yo digo que el mitrismo está vencido, en ese punto, ¿no? Nosotros sabemos que ahora, acá también nosotros tenemos cosas, tenemos valores, tenemos historia. En esto que yo, el Instituto Revisionista, el Manuel Dorrego, también es un muy buen dato de estos años. Y me parece que en ese caso La Nación expresa esa Argentina, que fue, por lo menos hasta la década del 30, yo diría, el proyecto de país fuerte y poderoso que había en Argentina, un poquito antes. Con diferencias con la prensa, ¿no? Porque, por ejemplo, en la época de Perón, La Nación es como que bajó las banderas un poquito, se acomodó, hizo como un aguante, Sí, un poco mientras de que miedo. la prensa dio batalla. La Nación tenía un poco de miedo porque, claro, Bueno, ahí hay un clausura, ejemplo. ¿no? Yo, vos sabés que yo soy peronista, pero si alguien quiere encontrar en la historia el poder que tiene controlar el papel, que lea la historia del peronismo. El peronismo, como no se producía papel, controlaba a Pold Sí. la distribución de papel en la Argentina. Sí. Ahora la maneja Clarín y La Nación. A Perón no le sirvió controlar todos los medios para seguir en el gobierno, lo derrocaron igual. Y él siempre dijo, yo gané con los medios en contra y me derrocaron con los medios a favor, que yo controlaba en gran parte. Es una linda lección, Sí. y además una lección para reflexionar, como proponés muchas veces y como proponés en este trabajo, pensarnos a nosotros también, ¿no? Te cuento lo de la prensa. La prensa en realidad tenía un perfil mucho más aristocrático. La prensa trataba, de algún modo, eran los viejos apellidos patricios, para los cuales el resto era toda una absoluta plebe. Incluso ese general de Morondanga llamado Mitre, digamos, ¿no? La prensa tenía El más ese grande costado. poeta entre los generales y el más grande general entre los Exacto. poetas lo definió. Y una anécdota. Se encuentra Mansilla con Mitre y le dice, ¿qué está haciendo, general? Y dice, estoy traduciendo la Divina Comedia. Y Mansilla le dice, bien hecho, general, hay que darle a esos gringos. Maldito Mansilla. A mí me parece que es eso, que la prensa sí es claramente una expresión, ya no de una élite, porque la generación del 80 en esa idea pro-británica, por lo menos miraba Europa. La prensa en realidad, más que mirar Europa, miraba viejas glorias pasadas jamás sucedidas, lo cual era todavía mucho más triste. Ahora, es un diario que llegó a la clase media, la prensa. Sí. Bueno, tenía en Más que La términos Nación. culturales, fue durante muchos años, incluso para muchas familias socialistas, una referencia muy, pero muy clara. Siempre la parte cultural de los diarios, obviamente, es la parte más plural, la parte más reivindicable, ¿no?, de todos ellos, en todos los casos. Sí, Lo bueno, digo. Crítica, por ejemplo, lo dirigía Borges o Exacto. González Tuñón. Sí, sí. Roberto Arlt estaba en El Mundo, en fin. Sí, son como universos, dentro de un propio diario, de una línea editorial, hay ciertos universos cerrados, ¿sí? Por ejemplo, los suplementos literarios, o suplementos de ideas, que en general son la mejor expresión o la mejor cara de esos mismos diarios. Bueno, Clarín, ¿en qué tiempo nace y por qué nace? Clarín es hijo, Roberto Noble era un señor que había sido funcionario en la época de Fresno. Con algunas Socialista autónomo, si no me equivoco, Sí. o amigo de los socialistas autónomos como Pinedo y ¿Cómo otros. opina? Federico Pinedo y toda esa... No los originales, digamos. No Palacios ni... No era Palacios ni esa gente y tampoco los que se habían volcado al PC. Al contrario, estos eran un poquito más... Conservadores. Exactamente. Liberales conservadores. En el caso de Noble, incluso hasta te diría con alguna simpatía por el eje, por algunas ideas, digamos, vinculadas a la Alemania nazi. Eran algunas ideas, yo no quiero decir que haya sido nazi, pero que le tenía algún especial cariño, me parece, esa historia. Él lo que hace es, el que entiende también después de Botana, que para hacer política hay que tener un diario, hay que fundar un diario. O sea, lo entendió Mitre, lo entendió Botana, lo entiende Noble, y con algunas ideas que eran interesantes, que empiezan a hacer el incipiente desarrollismo industrial que adquiere la Argentina. El desarrollismo lo impulsa Perón en la década del 40, pero había comenzado a mediados del 30. Ya había empezado antes ese incipiente desarrollismo, esa mirada de tener algún tipo de desarrollo industrial autónomo en un sector de la élite que no era la clásica oligarquía vacuna, la oligarquía de la vaca atada, ¿no? Y él lo ve eso,
funda Clarín, acompaña de alguna manera el proceso del peronismo, no era un diario antiperonista, Clarín en ese momento, tampoco era un diario significativo, era un diario... Sí, tiene su renacimiento después de la caída del peronismo con la alianza con el desarrollismo. Claro, que ahí ellos se vuelcan... Frigerio pasa a ser el house organ del desarrollismo argentino. ¿Qué era el desarrollismo? Era una especie de idea bandorista de la política, de una especie de peronismo sin Perón también. Bueno, vamos a hacer todo lo que hizo el peronismo, pero sin Perón, porque Perón es la lacra argentina, digámoslo así. Lo cual era terrible, ¿no? Porque recordemos, yo siempre digo esto porque me parece que no está lo suficientemente dicho y te voy a aprovechar 20 segundos del programa. En la Argentina, yo digo para las generaciones más jóvenes, durante 18 años estuvo prohibido mencionar a Perón, reivindicar a Perón a su gobierno. Estuvieron perseguidos, encarcelados y humillados y acallados todos los que se decían peronistas. Esto pasó durante 18 años en este país y sin embargo cuando uno agarra la literatura académica es apenas un párrafo, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos. Y me parece que fue el mayor apartheid cultural y político que tuvo este país en lo que fue la previa a la dictadura genocida del 76 en adelante, digamos. Pero que eso sucedió y sucedió acá y todavía nadie hizo la correspondiente autocrítica y la reivindicación necesaria de las víctimas de todo ese proceso, porque claro, la mayoría eran seres anónimos, como mi familia que vivía en Villa Celina y que Perón le había dado los edificios donde vivían, ¿no? En el próximo bloque me contás cómo nace Página 12, tu versión de cómo nace y en qué circunstancia también, que es el otro diario referencial. Hablamos de la opinión y hablamos de crítica. Sí, antes. Estamos hablando de diarios que existen en este caso. Vamos a un corte. Bueno, seguimos conversando con Roberto Caballero, que como fundador de un diario es la persona ideal y hemos reflexionado, nos preguntamos cómo nacieron diarios históricos de la Argentina todavía vigentes, sino por qué. ¿Por qué? Y hablamos de La Nación, de Clarín, y ahora quedaba Página 12, que también nace en circunstancias muy particulares. Nace una encrucijada clave de la democracia argentina, que es la amplia lucha del movimiento de derechos humanos por ampliar y ensanchar esa base democrática del gobierno de Alfonsín, digamos, ¿no? Y que surge de una manera interesante, digamos, porque surge como un diario que no salía todos los días, tenía algunas particularidades, un diario de opinión, pero también de investigación. Pero básicamente la encrucijada que viene a contar Página 12 es que había una nueva realidad para la cual los diarios viejos no servían para entenderla, ¿no? Un diario es eso, un diario es un producto que la gente usa para entender lo que sucede en la realidad que le toca vivir, ¿no? Y aquel diario que interpreta mejor la forma que este comprador, este lector, entiende del mundo, se queda con eso, lo toma. Y la gente, aparte de esto, es un detalle muy interesante, la gente cambia más de pareja que de diario. Hay personas que se pueden divorciar 3 veces, 4 veces en la vida, pero difícilmente cambie 4 veces en la vida un diario, digamos. Son muy especialísimos esos casos, ¿no? Y yo puedo aportar algo, ¿no? Me parece que es más probable que cambie el diario que cambie el lector del diario. Es probable. O sea, el diario cambia más que el lector. Porque cuando cambia el diario es porque cambió. Vamos a recordar que Página, así como vos tenés que ver con el nacimiento de Tiempo, el que tuvo que ver con el nacimiento de Página fue Lanata. Fue Jorge Lanata, sí. Jorge Lanata, que es prácticamente el diseñador. ¿Con quién más? No, un equipo muy grande. ¿no? Hoy hablamos de Galeano, Juan Gelman, Berbisky, Juan Gelman. Sí, no, unos monstruos totales. Parece que de alguna manera ahí hay una articulación. Algunos no han cambiado y en ese sentido el diario Página no ha cambiado. Y si cambió, bueno, sin duda cambió Lanata, ¿no? Sí, bueno. Yo en eso, viste, la gente cambia. Cambió Alberdi, que fue, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Cambió San Martín, que de ser oficial del ejército español pasó a ser su enemigo acérrimo. Se cambia. Se cambia bastante en la vida, digamos. ¿Para bien o para mal? Eso después es una cuestión subjetiva, digamos, pero en general se cambia y se cambia bastante. Bueno, volviendo al tema de Página concretamente, es el diario
de la recuperación democrática, es el diario que abre un nuevo lenguaje, que incorpora nuevas realidades. En la Argentina no tendría divorcio sin Página 12 y sin la instalación que hace fuertemente Página 12 de una nueva agenda, que no existía hasta ese momento en la Argentina, por lo menos no con la fuerza con la que empieza a estar. Y esto tiene mucho que ver, digamos, la modernidad, el pensamiento laicista, progresista, de izquierda, es lo que Página viene a traer desde el 87, en su fundación, en adelante. ¿Pensás que hoy elegir un diario es elegir una opción política también? En parte sí, sí, claro que sí. ¿O puede haber un lector que simplemente distraído? ¿O puede haber una distracción en la lectura hoy? Pues sí, puede haber alguno de arrastre. A ver, durante muchos años todo esto... no durante muchos años. Básicamente durante la década del 90 se inoculó la idea de que los diarios eran una asepsia, ¿sí? Una asepsia con relación al mundo, que opinaban desde un lugar inmaculado, impoluto, que no tenía ninguna relación con la política, con la cosa mercantil, o aquellos que criticaban eso estaban en el cenáculo académico o en la marginalidad. Hoy, gracias a muchas cosas, pero esencialmente a lo que fue el debate por la ley de medios, creo que 678 también colabora mucho en eso, la mayoría de la sociedad está espabilada y sabe que esa idea de asepsia no existe y que los diarios responden a intereses comerciales y políticos. Y que en algunos casos, como Clarín, en realidad son partidos políticos y con intereses comerciales muy, muy grandes. Héctor Mañeto yo creo que confundió su carrera, él tendría que haberse dedicado a ser papa o presidente. Y en realidad lo que quiso hacer es un tipo muy influyente desde un lugar que no corresponde, porque perturba el debate público a partir de usar el periodismo para cosas que no son periodísticas. Vos fuiste denunciado. Ahí me quiso meter preso. Claro, penalmente, lo cual es bueno, fíjate vos, libertad de prensa, ¿no? Como bandera, y de pronto, desde ese mismo lugar que se grita por una cierta concepción de la libertad de prensa, se denuncia un grupo de periodistas, entre los cuales estuviste vos. Sí. Sí, una experiencia ¿Cómo horrible. viviste? Feo, muy feo, porque uno siempre dice que cree estar preparado para ciertas situaciones, ¿no? Y es más, ya las tiene más o menos estructuradas, de alguna manera subordinadas a una jerarquía. Dice, bueno, si un día te hace una denuncia penal, no pasa nada. Y no pasa. Tenés que salir y tenés que decirle a tu vieja, mirá que no pasa nada, mirá que es una tontería, mirá que el abogado ya dijo que no te van a meter preso, pero tu viejo se preocupa igual. Tu mamá se preocupa igual, tus hijos se preocupan igual. ¿No lo pondrías en tu currículum, fui denunciado penalmente por Mañeto? No creo. ¿Por qué no? Porque yo, por ejemplo, tengo denuncias penales que voy a poner en mi currículum. ¿En serio? Sí. Te tomo la idea. ¿No? Te tomo la idea, capaz que lo hago. Sí, ¿cómo que no? Me enorgullecen, porque en serio, cuando uno analiza la historia, es decir, hubo una época en que nos querían matar. Y hoy también nos quieren matar de otro modo. Algunos. Simbólicamente. ¿no? Simbólicamente. El despeje. A ver, la furia en despellejar a ciertas personas. A mí me acuerdo que una vez un medio periodístico, en un diario, me hizo un brulote, me dedicó donde hubo una tergiversación, se armó una... Y a la semana siguiente mencionaron en un suelto, decía, bueno, que Jorge Cosi había desaparecido de donde se lo solía frecuentar. Y ahí estaba la clave, querían que desaparezca. Ajá. O sea, hay una manera también de intentar la eliminación y la desaparición. Nueva. Porque siempre detrás de un poder hay pulsiones como esa. Sí. Bueno, mira, nos acompañan, acá hay experiencias muy interesantes. Mundo Villa. Mundo Villa es una experiencia periodística de la Villa 21-24, que creo que los debes saber. Están en la televisión con Canal 23, tienen un periódico. También del ISEC, de la Facultad de Medicina, que nos están seguramente juzgando ya la palidez del rostro y alguna otra característica, pero que también, antes de que empiece el programa, hablábamos de cultura y medicina, que es un tema que a mí me apasiona. Yo estudié medicina. De la ONG Vientos Limpios del Sur, con quien compartimos hace poco una experiencia magnífica de la inauguración de un recreo junto con la gente de Mundo Villa en el Delta. De la Juventud de Patria Grande y de egresados de Imagen y Sonido de la UBA. Acá están para hacerte alguna pregunta y ya tenemos alguna. ¿Cómo no? Hola, mi nombre es Alexandra y mi pregunta es, ¿qué piensas sobre la idea de que los medios dan lo que la gente quiere? Que los medios dan lo que la gente quiere. Mira, me parece que es un proceso de retroalimentación mutua, pero en general no. Los medios dan lo que ellos necesitan que la gente quiera.
y funciona de ese modo. Yo no creo que la gente quiera todos los días consumir ángeles, pero si vos vas a una frutería y lo único que hay es mandarina, consumís mandarina. 1, 10, 20, los kilos que hagan falta, pero es lo único que hay. Y creo que hay mucho de eso. Yo creo que los medios tienen una mirada empresariocéntrica, ¿sí?, que es falaz, que constituye la mirada general de toda una sociedad. Nuestra sociedad es mucho más rica que la mirada de un medio, muchísimo más rica. Entonces una riqueza cultural y infinita, te diría. O sea, cada uno es una persona distinta y cada uno tendría para aportar cosas maravillosas en un debate, en una mirada, en una noticia, en lo que sea. Pero cuando vos ves un medio, vos ahí lo que estás viendo en líneas generales es la mirada de sus accionistas. Y en algunos casos, algunos periodistas que tienen un poquito más de juego en relación a la línea editorial del medio y te pueden aportar alguna mirada interesante. Esto influye para todos y en todo caso, medios de un lado, medios del otro, todo tipo de medios funciona así. Que yo no creo que los medios den lo que la gente demanda, sino que en realidad ofrecen lo que ellos quieren vender porque tienen en cantidad. No sé si te contesté. Bueno, otra pregunta. Mi nombre es Yamila y quería preguntarle qué piensa al respecto de que a veces se presenta como un voto serio apoyar en el Congreso a la oposición al Poder Ejecutivo como para intentar equilibrar el poder. Sí, Yamila, yo escribí una cosita hace poco sobre eso. Me parece que es como un voto gataflorista, porque esta idea de que una presidenta tiene el 54% de los votos, pero en la primera legislativa, ¿sí?, voto a los adversarios de la presidenta para que no pueda gobernar, y es prácticamente es una tentación por el fracaso, ¿no? Una idea de fracasar de modo constante. Yo creo que en realidad los presidentes necesitan mayorías legislativas para poder llevar adelante las leyes que necesitan para gobernar. Y que esta idea del equilibrio en realidad responde a otra cosa, que es a una idea de que el presidente en ejercicio, elegido por el voto popular, no puede hacer lo que quiera, sino que hay otros poderes que también tienen voz y voto en esto. Pero que no es solamente el voto popular, como uno podría entender, el Congreso. No. Esos otros poderes son los poderes permanentes de la Argentina. Entonces, a una presidenta la quieren hacer sentir, o a un presidente, que es circunstancial, anecdótica, y que cuanto sea más débil, mejor. Para las sociedades que de alguna manera recuperan derechos con algún tipo de jefe de Estado, eso no es menor. O sea, no es que un jefe de Estado es igual al otro. Y en algunos casos yo creo que hay que acompañarlos con el voto y que las mayorías legislativas son importantes, como así también la oposición. Lo que pasa es que nosotros tenemos en Argentina, sobre todo nuestra élite cultural y empresaria, la idea de que hay que tener soluciones escandinavas para problemas argentinos, ¿no? Y Argentina no es Suecia. Nosotros no venimos de un pacto de riqueza y abundancia, nosotros venimos del desastre. Y me parece que en ese sentido la presidenta que tenemos necesita, o cualquier otra presidenta que en el futuro necesita mayorías legislativas, por lo menos en los tiempos constitucionales donde ella está ejerciendo ese rol. Y eso no quiere decir que no haya oposición, quiere decir que la oposición no puede gobernar, porque la que se eligió para gobernar es la presidenta, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia del Grupo A en Argentina, que fue un desastre. Nunca funcionó tan mal el Parlamento en Argentina como cuando hubo mayorías parlamentarias opositorias que no se ponían de acuerdo entre ellas. Hay que recordar las elecciones del 2009, donde a nivel nacional ganó el proyecto que gobierna, pero hubo una disminución de representación en el Congreso y ahí se formó el famoso Grupo A, que fue realmente interesante porque hoy son candidatos de nuevo y cualquiera que busque el archivo de lo que hicieron como candidatos, me parece que va a tener un buen ejemplo de lo que está diciendo Roberto. Último detalle con esto. La mayoría de los opositores quieren ser presidentes, no quieren ser legisladores, ¿sí? Pero se presentan para legisladores, porque es la forma de que se hacen conocidos, etc. Los niveles de ausentismo que han tenido Carrió, Francisco de Narváez, Ricardo Alfonsín, los recomiendo que los pueden buscar en Google, ¿sí? O en Información Parlamentaria, en el diario de sesiones, 70, 80% de ausencia de las sesiones. Pues claro, no quieren estar ahí, quieren estar en otro lado, pero para estar en otro lado tenés que ganar las elecciones grandes, las elecciones a presidente. Y si no, mientras tanto, por lo menos tenés que trabajar. Y en ese caso yo veo que han trabajado y han trabajado muy poco. Entonces, esta fantasía del voto equilibrante, porque si hay uno, vota al otro, no. Creo que en el voto hay que ser un poco más serio y que hay que ser más comprometido. Es un buen dato esto de comprender de que no somos suecos, ¿no? Colorado Ramos, cuando criticaba la ultraizquierda maoísta, decía, el secreto de Mao es que era chino, no pro-chino. Muy bueno. Otra pregunta. Muy gracioso. Mi nombre es Linda y quería saber, de acuerdo al trabajo real del periodista, ¿cómo ve usted la formación
hoy en las universidades y en las escuelas de periodismo. Ujú. ¿Cómo la veo? Qué buena pregunta. Yo comentaba que yo venía de una forma de transmisión de conocimiento que era a la antigua, que era la idea del maestro y el aprendiz. Era la transmisión del oficio. Eso lo hace un zapatero, también se hacía en el periodismo, se hacían varias cosas. Que era, y creo que sigue siendo una de las formas de ser periodista. La universidad produce otro tipo de transmisión de conocimiento, generalmente sí, con profesores que están de algún modo vinculados a algún medio y que pueden traducir eso y llevar y despertar, digamos, el aprendizaje de los alumnos. Pero en líneas generales yo creo que lo mejor es un mix de ambas cosas. El pensamiento académico o incluso hasta terciario lo que te permite es tener conocimiento de más alto alcance, digamos, y lo que después hay que saber son las técnicas. Y las técnicas sí, creo que tienen que ser de un taller, las técnicas me parece que tienen que ser algo más práctico que teórico, ¿no? Pero como siempre, yo tengo la idea de que todo sirve, ¿viste? Todo. Uno va, tengo una idea medio de Diógenes en eso. Yo voy juntando, junto acá, junto allá y después terminas armando. Así que yo en general, que quiera ser periodista hoy, siempre digo, mira, trata de conseguir un maestro que te enseñe, estudiar Derecho o estudiar cualquier otra carrera, Historia o lo que sea, para tener una cosa sobre la que realmente sepas, porque los periodistas somos en realidad un océano de conocimiento de 2 centímetros de profundidad. Entonces, de una cosa hay que saber, y esos son los mejores periodistas. Bueno, una pregunta más, creo que tenemos tiempo. ¿Cuál de las tapas que hiciste del diario te hace sentir más satisfecho? Es la pregunta que te quiero hacer. ¿Y cuál te hace sentir decepcionado, o si es que te decepciona alguna? La tapa que más orgullo me dio de publicar en Tiempo fue la denuncia por papel prensa. Hacía 27 años que nadie hacía una tapa así en este país. Denunciar el negocio de Clarín, Nación, con la dictadura para silenciar un genocidio a cambio de plata. Con pruebas, con una investigación, con notas al pie. Yo les recomiendo, si van a una hemeroteca, pidan esos diarios de Tiempo, porque las notas iban con notas al pie. Es la primera vez en el periodismo argentino, salvando lo que es estrictamente periodismo literario, ¿no? Sí. Lo que puede ser algún pasaje académico, las notas de tapa tenían notas al pie. Entonces, cada párrafo que vos tenías estaba fundado en algo que era un documento o un testimonio. Esa saga me pareció maravillosa. Y esa etapa me parece que es histórica y ojalá que no suceda en el futuro, pero creo que es una etapa que marca una real encrucijada sobre cuáles son los alcances de la política de memoria, verdad y justicia. Y cuando hablamos de libertad de expresión, que quiere decir pluralidad de voces, ¿cuánto están dispuestas las corporaciones a bancarse esa verdad y cuánto tiempo? ¿Y cuánto podemos hacer nosotros para que eso sea también duradero en el tiempo? Esa es la que más orgullo me da, porque creo que aparte cumplí con los más de 100 y pico de periodistas desaparecidos que hay, que sucumbieron ante esa dictadura genocida y por el negocio de Manieto y Videla. Entonces, yo estoy orgulloso de esa etapa. Y la que menos orgullo me da, qué buena pregunta. No, mira, algún intrascendente, pero no, ahora la verdad que no tengo. Es un diario muy joven, o sea, también, sí, ¿no? Tiene 3 años y medio, pero supongo que hay varias que no me dieron ningún orgullo al levantarme y decir, miércoles, algo mejor debe haber pasado en este país como para que nosotros pongamos esto en tapa. Pero bueno, me parece que forma parte del ensayo y del error también, ¿no? Las tapas de un diario. Y la del orgullo te lo puedo decir, la otra te la debo. Quiero recordar, no tenemos mucho tiempo, prueba de que hay entrevistas, la mayoría, en las que 1 hora es insuficiente. Bueno, que has incursionado como periodista en un género magnífico que es el género de una investigación que amerita más que una nota de un diario. Y hay 2 libros, ¿no? Uno es el que escribiste con Marcelo Larraqui, Galimberti de Perón a Susana, que uno empieza a leerlo y no puede abandonarlo, y que retrata toda una época. Yo no sé si vamos a poder hablar mucho. Y luego el libro de la AMIA, ¿no? Por ahí si me podés decir algo del libro de Galimberti, de cómo... Porque fue una experiencia hecha ¿en qué año? Hace ya 12 años. 2001 sale el libro. Sí, mucho tiempo. Una anécdota de cómo empezó el abordaje de Galimberti, ¿no? Mira, la verdad, ahí yo era muy joven todavía, ¿no? O por lo menos creía que era muy joven y que tenía toda la vida por delante. Pero no, siempre
tuve la curiosidad y mantuve el estado de sorpresa ante las situaciones, digamos, que me parecía parte elemental del oficio de periodista, ¿no? Y la verdad que yo trabajaba en esa época en la revista Noticias, hacía política nacional en la revista Noticias. Y fue el escándalo de Susana Jiménez, con el 0600. Y un día viene Marcelo, en realidad a él se le ocurre, dice Marcelo Larraque, y dice, Galimberti, mirá lo que está pasando, tuvo que ver con los 70. Y sí, era el jefe de la Juventud Peronista. Y nos pusimos a charlar sobre eso. Y a él se convence de que hay que hacer un libro con eso. Realmente es eso. Y yo dije, bueno, me parece que sí. Yo nunca había hecho un libro. Y de golpe nos metimos en una montaña rusa de 3 años y medio, donde escribía de madrugada, donde hacíamos entrevistas de madrugada, donde entrevistamos creo que más de 150 personas. Algunas hasta las entrevistamos 5 veces después, ¿no? Las volví. Hay 150 entrevistados y algunos los entrevistamos 5 veces. Fue un trabajo de locos. Incluyéndolo al propio Galimberti. Sobre el final. Una vez que nosotros teníamos reunida toda la información sobre él y nos sentíamos seguros, lo convocamos. Y al principio no nos quería atender de ninguna manera hasta que finalmente lo convencimos. Y ahí nos dimos cuenta que esto sí es un consejo para los periodistas, cuanto más volumen de información tenés sobre un entrevistado, lo aprovechás más, digamos. Si no, el entrevistado te pasea, te dice una cosa, te va por... Y más Galimberti, que era un personaje en un punto bastante complicado, divertido cuando lo conocías después de unos meses. Pero creo que la primera impresión era estar frente a un loco. Te asustaba un poco, ¿no? Claro. Y él pensá que teníamos 20, yo soy 29 Drácula, años, teníamos, el sí. contaje decía, yo soy Drácula, ¿no? Yo soy Drácula. Y teníamos, la verdad, en la reconstrucción de la historia de él, el tipo condensaba momentos muy épicos y trascendentes y otros que eran absolutamente banales y hasta criminales. Entonces, había mucho, por eso decía, no perder el estado de sorpresa, ¿viste? Estábamos siempre frente a un personaje con un espesor literario realmente interesante y eso, hoy hablábamos en el pasillo, digo, en cualquier otro país tendría que haber 3 películas, no sobre este libro, sí, sobre Galimberti, sobre el personaje, claro. Porque aparte era la parábola perfecta en el sentido de lo que habían sido los sueños y los ideales de los 70 y en que se habían convertido en la época del menemismo, digamos, ¿no? Y él tenía esos 2 extremos. Lo dijimos en el bloque 1 o 2, no me acuerdo, hay gente que cambia y es un propio de la naturaleza, algunos para bien y otros para mal. Bueno, esperemos que Puerto Cultura siga cambiando para bien, sobre todo con invitados como Roberto Caballero. Gracias por la invitación. Te agradecemos. Mucha suerte.